Oremos con la lección divina hoy domingo 16 de julio de 2023. Llegamos al domingo de la 15 semana del tiempo ordinario y vamos a meditar del Evangelio de Mateo capítulo 13 versos del 1 al 23 sobre la parábola de la semilla en tierra. Hagamos oración. La oración es también disponibilidad para escuchar. Es el momento propicio en el cual se realiza el verdadero encuentro con Dios. Hoy, domingo del Sembrador, queremos abrir el corazón a la escucha de la palabra de Jesús con las palabras de San Juan Crisóstomo para llegar a ser también nosotros oyentes dóciles y disponibles de la palabra que salva. Haz, Señor, que escuche con atención y recuerde constantemente tu enseñanza, que la ponga en práctica con fuerza y voluntad, despreciando las riquezas y alejando todas las inquietudes de la vida mundana. Haz que me fortifique enteramente y medite tus palabras poniendo profundas raíces y purificándome de todos los atractivos mundanos. Vamos a hacer la lectura. Vamos a mirar como el contexto del Evangelio de hoy. Mateo coloca la parábola de la semilla con los sucesos precedentes de los capítulos 11 y 12, donde se ha mencionado el reino de Dios que sufre violencia. El tema de nuestra parábola, como de todo el discurso en las parábolas del capítulo 13, es el reino de Dios. La casa de la que Jesús sale es la que había tomado en Cafarnaúm por morada y donde se encuentra con sus discípulos. Aquel día salió de casa, dice, y su salida se pone en relación con la del sembrador. Y el sembrador salió para sembrar. Su salir tiene como término fijo o concepto la orilla del lago, que dice, y se sentó a orilla del mar. Este lugar reclama el momento en el que Jesús había llamado a sus discípulos, pero el mar es un lugar de tránsito hacia los pueblos paganos. Por tanto, representaba la frontera entre Israel y el mundo pagano. El fondo del discurso en las parábolas es, por tanto, el lago de Genezaret, llamado mar según la opinión de la gente. Su salida atrae a la gente y mientras Jesús está sentado en la orilla del mar, es sorprendido por la cantidad de gente que se acercaba. Entonces se vio obligado a subir a la barca. Esta se convierte en la cátedra de su enseñanza. Jesús se dirige a sus oyentes mediante un hablar en parábolas que es algo diverso de enseñar o de anunciar. Veamos el texto. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron.
Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol, se agostaron y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos que oiga. Y acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirad, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos, oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón, que es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos, el que es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce 100, otro 60, otro 30. Hagamos un momento de silencio orante para que la palabra del Señor se anide en nuestro corazón. En nuestro obrar con prisas que nos lleva a estar siempre propensos a lo exterior, sintamos la necesidad de una parada entretejida de silencio. En este momento nos volvemos receptivos al fuego de la palabra. Interpretando el texto. La acción del sembrador. El relato parabólico habla de un sembrador, no de un campesino y su actividad, que está caracterizada por el contraste
entre la pérdida de las semillas y el fruto abundante. Además, hay que notar una diferencia entre la riqueza de los particulares con la que viene descrita la pérdida de las semillas y la forma concisa del fruto abundante, pero a la cantidad de experiencias sin éxito y de desilusión representada por las varias pérdidas de semilla en el camino, en el terreno pedregoso, entre las espinas, se contrapone la grande cosecha que hace olvidar la experiencia negativa de la pérdida. Además, en la parábola hay una diferencia temporal entre la fase del comienzo de la semilla y la del fin, que coincide justo con el fruto de la cosecha. Si en varios intentos de la semilla el fruto está ausente, tal falta nos lleva al reino de Dios al momento en que se hará la gran cosecha. Jesús el sembrador siembra la semilla del reino que hace presente la señoría de Dios sobre el mundo, sobre los hombres y que realiza el fruto final. La parábola tiene tal fuerza persuasiva que lleva al oyente a tener confianza en la obra de Jesús, que aunque a veces se ve llena de fracasos y desilusiones, al final tendrá un éxito clamoroso. Jesús aparte comunica a los discípulos el objetivo de hablar en parábolas. Después de la narración de la parábola y antes de su explicación, los discípulos se acercan a Jesús. El verbo acercarse expresa la relación íntima con Jesús y le hacen una pregunta explícita. ¿No ven el motivo por el que Jesús hable en parábolas a la gente? ¿Por qué habla en parábolas? La respuesta a su pregunta los discípulos la reciben cuando les hablo en parábolas, porque ellos viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Es como decir, la gente no entiende ni comprende. Jesús no pretende forzarle a entender. De hecho, hasta ahora Jesús ha hablado y obrado con claridad, pero la gente no ha comprendido. Sin embargo, habiendo disminuido la condición para exponer su mensaje en su radicalidad, esto es, la comprensión, recurre al lenguaje de las parábolas, que siendo más velado estimula a la gente a pensar más, a reflexionar sobre los obstáculos que les impide la comprensión de la enseñanza de Jesús. Parecen repetirse los tiempos de Isaías, cuando el pueblo estaba cerrado al mensaje de Dios y como tal situación de rechazo previsto por la tradición bíblica se repita ahora en la gente que ve, escucha, pero no comprende. Jesús lo muestra en la primera parte de la respuesta cuando distingue entre aquellos que entran en el conocimiento de los misterios del reino y los que son excluidos. El conocimiento de los misterios de Dios, a saber, el plan de Dios, es posible con la intervención de Dios y no con las propias fuerzas humanas. Los discípulos son presentados como aquellos que comprenden la palabra de Jesús, no porque sean más inteligentes,
sino porque es él mismo quien les explica su palabra. La incomprensión de la gente se convierte en la causa de hablar en parábolas. Ellos no entienden a Jesús, por tanto, ponen en evidencia su abierta comprensión obstinada, o mejor, la incapacidad de discernir. Los discípulos, al contrario, son llamados dichosos porque pueden ver y escuchar. La explicación de la parábola. Jesús, después de haber expresado los motivos por qué hablaba en parábolas, ilustra la suerte de la palabra del reino en los diferentes oyentes. Aunque vienen enumerados los 4 tipos de terreno, 2 son las tipologías de oyentes que se oponen en confrontación. Quien escucha la palabra y no comprende, y quien escucha la palabra y comprende. Es interesante notar que Mateo, a diferencia de Marcos, narra la historia en singular. Es el empeño personal, el yunque de prueba de la verdadera escucha y de la comprensión. La primera categoría de oyentes están por la escucha de la palabra, pero no la comprenden. La comprensión de la palabra se ha de entender aquí, no a nivel intelectual, sino sapiencial. Necesario entrar en su significado profundo y salvífico. En la segunda, la palabra, además de ser escuchada, es acogida con gozo. Tal acogida se hace inestable cuando al entusiasmo del principio sigue la continuidad de la elección, debida seguramente a experiencias de sufrimiento y persecución inevitables en todo camino de fidelidad a la escucha de Dios. La tercera posibilidad evoca las preocupaciones materiales que pueden sofocar la palabra. Y finalmente el éxito positivo, la semilla perdida en los anteriores terrenos se compensa con el resultado fructuoso. En síntesis, se evocan en la parábola 3 aspectos que siguen el acto de creer activo y perseverante: el escuchar, el comprender y el llevar fruto. Pistas meditativas para la práctica eclesial. ¿Qué puede decir hoy la parábola a la iglesia? ¿Qué terreno presenta nuestra comunidad eclesial? Y a nivel personal, ¿qué disponibilidad interior y comprensión manifestamos ante la escucha de la palabra? ¿No es verdad que los peligros señalados por Jesús a sus discípulos sobre la acogida de la palabra nos tocan también a nosotros? Por ejemplo, la inconstancia de frente a las dificultades, la negligencia, la pereza, el ansia por el futuro, las preocupaciones cotidianas. Los discípulos han sido capaces de preguntar a Jesús, de interrogarle sobre las preocupaciones y dificultades. En tu camino de fidelidad, la palabra de Dios, ¿a quién diriges tus interrogantes, tus preguntas? De la cualidad de nuestras preguntas dependen también las respuestas que Jesús
sabe comunicarnos en la relación íntima y personal con Él. La figura del sembrador nos lleva a la iglesia en su empeño de evangelización, saber comunicar de un modo nuevo la figura de Jesús y los valores del Evangelio. La iglesia debe distinguirse por la autoridad de su enseñanza, por la franqueza de su predicación y por la fuerza de la acción. Hoy se necesitan evangelizadores fiables, solícitos e infatigables. Cada comunidad eclesial está llamada por la parábola del sembrador a no realizar una selección sobre las personas o contextos sociales donde anunciar el Evangelio es necesario tener amplitud de miras y dedicarse también a las situaciones que parecen imposibles para comunicar el Evangelio. Cada acción pastoral de evangelización conoce un primer momento de efímero entusiasmo, al cual sin embargo puede seguir una respuesta de frialdad y de oposición. Los varios intentos de la pastoral comparan a los 3 intentos del sembrador que al final son recompensados con la abundancia del triple fruto. Ciertamente la palabra de Jesús germina y fructifica en los corazones disponibles a su acción, pero no se necesita desistir en el despertar del sopor, la indecisión y la dureza de oídos de muchos creyentes. Oremos con el Salmo 64. Te ocupas de la tierra y la riegas, la colmas de riquezas, el arroyo de Dios va lleno de agua. Tú preparas sus trigales, así la preparas, riegas sus surcos, allanas sus glebas, los mulles con lluvia. Bendice sus brotes, coronas el año con tus bienes, de tus rodadas brota la abundancia, destilan los pastos del páramo, las columnas se adornan de alegría y los valles se cubren de trigales, entre gritos de júbilo y canciones. Hagamos oración. Señor, tu parábola del sembrador nos enseña a cada uno de nosotros los caminos de nuestra vida, la dureza del vivir cotidiano, las dificultades y los momentos de docilidad y que constituye nuestro paisaje interior. Todos somos muchas veces caminos pedregales y espinas, pero también tierra fértil, buena. Líbranos de la tentación de las potencias negativas que intentan anular la fuerza de tu palabra. Fortifica nuestra seducción de tu palabra. Ayúdanos a conservar el gozo que el encuentro con tu palabra sabe engendrar en nuestro corazón. Haz fuerte nuestro corazón para que en la tribulación no nos sintamos indefensos y expuestos al desánimo. Danos la fuerza de resistir a los obstáculos que ponemos a tu palabra cuando sobrevienen las preocupaciones del mundo o estamos engañados por el brillo del dinero, seducidos por el placer, por las vanidades de aparentar.
Conviértenos, Señor, en terreno bueno, personas acogedoras, para ser capaces de ofrecer nuestro servicio a tu palabra. Amén. Alabado sea Jesucristo.